IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les quiero mostrar el análisis de la red N-Trid en modo BRS utilizando el punto RTCM3 NEAR o el punto de montaje RTCM3 NEAR. Resulta que la geometría de la red BRS de LIGAT es esta. Muchas estaciones en este momento pues están en modo, digamos que emitiendo, pero otras solo emiten efemérides. En este caso, las estaciones que están emitiendo observables más cercanas a aquí a Villavicencio Meta, ¿sí? Miren que aquí tengo una cercana, pero esta solo está emitiendo efemérides, que es el RTCM 1019 y el 1020. Entonces tengo que analizar pues qué distancias tienen esas estaciones permanentes N-Trid de LIGAT que calculan el BRS. Bueno, entonces empiezo a hablar inmediatamente de BRS y no de bases simples, porque el programa Leica Spider pues de que digamos que adquirió o tiene LIGAT, pues realmente hace digamos que cálculos para poder mitigar los errores ionosféricos y troposféricos en tiempo real utilizando observables y efemérides en tiempo real. Resulta que al yo usar puntos de base simple, como por ejemplo Boga, que estaba a 70 kilómetros de aquí de Villavicencio, ¿sí? Entonces solo tuve soluciones flotantes. Al utilizar punto base simple de San José del Guaviare, que estaba a 200 kilómetros de aquí de IngeoLink 4D, pues obtuve soluciones flotantes. Al utilizar base simple de Garagoa RTCM3, obtuve también solución simple. Obviamente con esa distancia de 80 kilómetros no hay ningún algoritmo RTK Engine N-Trid que sea capaz de dar una solución fija confiable a esas distancias, toda vez que los errores ionosféricos no pueden ser mitigados por un algoritmo. Entonces ahí entra el famoso BRS, que es una estación virtual de referencia que crea el algoritmo y nos emite correcciones de troposfera y ionosfera en tiempo real. Resulta que yo quise analizar cuál es la confiabilidad del método BRS de LIGAT. Entonces yo tengo una estación permanente, ¿sí? Aquí, la cual está totalmente a cielo abierto. Es decir, que esta es una prueba totalmente válida porque la condición, digamos, geométrica de la red de LIGAT únicamente emite GPS y GLONASS y las frecuencias L1 y L2, no emite L5, por lo tanto esta red de LIGAT únicamente es válida para trabajar a cielo abierto. Por lo tanto, de esta manera queda demostrado pues que a cielo abierto va a ser funcional y perfecto, pero para trabajar debajo de árboles, cerca de obstáculos, no va a ser una red funcional. Realmente con estas distancias pues yo pensé que no iba a dar una solución fija, confiable y demás. Revisemos por ejemplo las distancias de la triangulación BRS. Este lado tiene 286, este tiene 100 y miremos por ejemplo el otro lado. El otro lado tiene 291. Entonces miren lo poderoso que es el algoritmo BRS que está utilizando el LIGAT en este momento. Sin más preámbulo, la base BRS pues la ubicó aquí. Miren que ni siquiera coincide con un punto, sino es un punto de referencia virtual que él ubica donde él quiere, ¿sí? En teoría lo ubicó aquí, lo curioso es que lo ubicó pues como en una construcción, ¿sí? Y pues de acuerdo con eso, pues yo tomé una serie de puntos durante el transcurso de un día completo. Los tomé en la noche, en la mañana, porque quería ver la repetibilidad de los datos. Pero no solo eso, también apagaba el equipo y inicializaba. Más o menos el tiempo promedio para obtener una solución fija es bastante largo, no es de segundos como una red propia N-Trid, es de más o menos 5 minutos en promedio para obtener una solución fija. Las latencias son muy buenas, pero debido a estas largas distancias las soluciones pues son muy altas. Obviamente pues para yo comparar que eso esté, digamos, los datos sean confiables, yo grabé 10 horas con un equipo, una antena geodésica certificada por la NOAA CNTAT 360. Aquí me fijó el 95% de ambigüedades y pues tengo un tiempo de procesamiento, una duración de observación por este lado pues de 2 horas. Pero aquí yo tengo otros datos. Miremos por ejemplo este, en el cual yo tengo, vamos a revisar, a mí me acabó de llegar un correo, por ejemplo, con las correcciones, miremos aquí, acá,
y yo descargo esto. Debe decir terminal. Aquí tal vez me equivoqué al descargar las correcciones de PPP Canadá. Entonces control J, mostrar en carpeta, lo abro y abro el PDF. Para yo poder comparar esas coordenadas utilizando el método BRS-LIGAD, pues aquí tengo soluciones milimétricas, 3 milímetros al 95% de confiabilidad, 4 milímetros y 1.4. ¿Qué hago? Convierto esto con el Magna Pro a origen central, 59, 82, 836, y aquí 9, 11, 82. Realmente la duración de esta observación, si se fijan, a diferencia de la anterior, era de 10 horas con 24 minutos y 31 estimación de pasos de 30 segundos. Entonces yo subí este archivo y estos son mis datos milimétricos. Comparen, esa anterior coordenada era para solo 2 horas, miremos cuánto varía en PPP. Terminó en 9.25 y 2.15. Aquí les voy a prender la lupa de cómo estaba la coordenada con solo 2 horas de PPP. Ahora démosle calcular, realmente cambia milímetros. Entonces esta es la que voy a usar, 9.23, 2.21, 9.23, 2.21, y aquí voy a poner 9.23, corrijo porque este es el correcto, 2.21, y aquí la altura elipsoidal, revisémosla, a ver, dice que es 460, 787, 460, 787, y debo sumarle que esta altura refería a la ARP de la antena, el centro de fase, que es 5.2 para esta antena, y él me corrige. Resulta que yo tomé estos puntos, vamos a revisar el HTML para ver pues a qué horas se tomaron. Entonces vamos a abrir mis soportes, porque todo esto tiene soportes. Entonces vamos a revisar el HTML. Aquí está, este es el dato, la base, digamos que BRS, y yo tomé pues tomé varios métodos, pero en última solo quise analizar RTCM3 NEAR, que es el BRS, que realmente es el que obtuvo buenos resultados. Los de base simple no tuvieron buenos resultados, realmente todo fue flotante, y pues flotante no es una solución confiable. Aquí están las coordenadas, si se dan cuenta todo se guardó con milímetros, 3, 3 y 6, 3, 3 y 7, 4, 4 y 7, 4, 3, 3 y 3, 3, 5, 5 y 8, o sea, con precisiones milimétricas y por debajo del centímetro. Ahora miremos cuál es la precisión absoluta. Una cosa es la precisión que arroja el Surveymaster, que es con un 68% de probabilidad, es decir, una desviación estándar. Entonces aquí está mi análisis. Tengo todos los RTCMs, ¿sí?, tomados a diferentes pues horas del día. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este fue el 20 de septiembre a las 7:35 de la noche, este a las 7:49, a las 8:11, a las 8:58, a las 9:05, a las 9:07, a las 9:25, 9:46, 9:50, el 20 de septiembre a las 10:40 pm, 10:50 pm, a las 11 de la noche, a las 11:15, a las 12 de la medianoche, a la 1 de la mañana, a la 1:30, a la 1:36, a las 3:50 de la mañana, ¿sí? Porque yo quería ver, yo sé que en la mañana y después de las 12 de la noche la ionosfera ya no tiene toda esa actividad, entonces por lo tanto hasta ahora yo debo chequear. Después lo tomé al día siguiente, el 21 de septiembre, a las 11:50 de la mañana, ¿sí? Miren, precisiones milimétricas, soluciones fijas, y 11:50, luego a las 11:50, ya que la ionosfera está totalmente pues alta, ¿sí? 12:20, 12:35, 12:37, 12:41 del mediodía. Entonces tomé datos tanto en la noche, en la madrugada, y en la mañana, y en el mediodía y en la tarde. Entonces tengo todas las condiciones. Aquí está la serie de puntos, tengo un total de 21 puntos, todos son tomados con soluciones fija y precisiones menores que 1 centímetro en todas las componentes. Ahora miremos las diferencias. Este es el dato exacto, ¿sí?, con una precisión de 2 milímetros en cada componente. Aquí voy a anotar la precisión de cada componente. Entonces 2 mm, 2 mm, y aquí fueron 1.4 centímetros más o menos. Entonces mire que por ejemplo esta, el P2, esto es hay más, esta no vale, listo. Entonces este, por ejemplo, el P3 tiene una diferencia de 13 centímetros. Vamos a prender la lupa para que lo aprecien mejor. Estas son las diferencias, ¿sí?, de estos 20 puntos, es una buena muestra. 13, 5 y 10, 4,
5.9, 5.7, esto ya es precisión absoluta. Aquí estamos hablando de diferencias con respecto al dato verdadero, que es este de aquí arriba. ¿Listo? Entonces tengo, mire por ejemplo aquí la altura longitudinal fue loca, fue 46 centímetros de diferencia, ¿sí? 5.13, ahorita por ejemplo vamos a analizar los datos, ¿sí? Pero si yo analizo una formulita muy sencilla que es la desviación estándar, ¿sí? De esos datos, porque yo tengo que meterlos todos para mirar la desviación estándar. La desviación estándar es de 2.9 centímetros y la desviación estándar en la ¿sí? Entonces RMSE, esto sería RMSN y este sería RMSH minúscula. Entonces miren que la altura se comporta 3 veces peor que la posición, la altura sufre bastante. Pero a mí no me interesa hablar de solo el 68% de probabilidad. Yo voy a multiplicarlo por 2, que es la distribución normal, para llegar al 95% de confiabilidad, que es lo que me interesa, que si voy ahorita, si estoy en la noche, si voy a la hora que yo quiera hacer el posicionamiento, usted encontraría una diferencia aquí en Villavicencio con esas condiciones de máximo 5.7 centímetros en la norte, de máximo 7.1 centímetros en la este y de máximo 20, pero mire que la altura no le va muy bien a la altura. ¿Sí? Supongo que es por esas distancias tan largas, por lo tanto la ionosfera no es muy bien pues predecida. De alguna manera u otra pues las precisiones en posición son excelentes, ¿sí? Pero los tiempos para obtener estas soluciones fijas, la verdad, son bastante demorados, hasta 5 minutos, ¿sí? Y demás. Ahorita les voy a explicar cómo se ingresa a la red, pero antes de eso yo quiero que miremos y depuremos los datos que están por encima pues de datos grandísimos, ¿sí? Por ejemplo, y miremos qué condiciones o a qué hora fueron tomados. Entonces, por ejemplo, este también está, es como alto, pero bueno, es válido. Realmente los datos por ejemplo está alto en altura elipsoidal, por encima de 5 centímetros los voy a seleccionar. Este está alto, ¿sí? Y vamos a buscar otro. Este está alto, la altura elipsoidal está muy alta. Este también, mire que aquí le va por encima de 5. Realmente para ingeniería uno diría que debajo de 5 centímetros en cualquier componente es buena. Realmente esta red aquí en Villavicencio para ingeniería no serviría, toda vez que pues es muy demorado y más de la mitad de los datos exceden los 5 centímetros. Entonces los desniveles pues ya no van a ser muy confiables, es bastante demorado y demás. Esto yo lo tomé con un módulo triple frecuencia, con NAS de última generación, con antenas geodésicas certificadas y lo abierto. Entonces revisemos por ejemplo las condiciones de este dato que es el P3. Si yo reviso el P3, le quito aquí la lupa y me voy aquí al HTML, puedo revisar las condiciones en las que fue tomado el P3. Entonces el P3 fue tomado en solución fija a las 7:49 de la noche con, dice que un PDOP de 1.11, una distancia BRS de 9.7 kilómetros, y aquí me decía fijo 3 milímetros, 6 milímetros, ¿sí? Y 3, 3 y 6, vea, ¿sí? Entonces fíjense que no todo lo que dice la precisión es cierto. ¿De qué depende? No depende del equipo, depende de la configuración de la red de LIGAD, que en este momento pues las distancias son muy largas, por lo tanto los fijos son demorados y arroja esas diferencias grandes. Aquí por ejemplo la máscara de elevación, los números de satélite, máscara de elevación, dice que fue 15 grados. La máscara de elevación para todos los casos fue 15 y habían solo 13 satélites en común y fue a las 7:50 de la noche. Entonces habían pues esos 7:50 de la noche y 13 satélites en común. Entonces revisemos otro alto, el segundo más alto, que sería este, el P26. Vamos a revisar el P26, voy a chulear aquí los que están revisando. Solo voy a revisar unos cuantos, las condiciones, a mostrarles. Luego vamos a revisar el P26. El P26 es guardado con 8.8 y 1 centímetro. Mire que es milimétrico, PDOP bueno, 15. ¿sí? Y mire que aquí, bueno, aquí ya es porque uso un firmware diferente, me muestra 31 satélites, pero yo sé que obviamente está usando por ahí 15 satélites máximo. Y grabé 60 épocas, obviamente esto es un promedio de 60 datos, ¿sí? Y mire que las condiciones fueron a las 3:50 de la mañana. Ahí la ionosfera no está activa.
Entonces, con esto yo concluyo que es un problema de la red geodésica, de la configuración propia de la red, ¿sí? Obviamente eso también tiene máximo 13 satélites, pongámosle en común. Entonces, a las 3:50 am se obtuvo estas diferencias, vean. Entonces, con esto mire que queda demostrado, esto fue a las 7:50 de la noche. Entonces, no tiene nada que ver con la hora del día, no, es que el IGAD puede decir, no, es que es la hora del día, no, no, no. Aquí tiene que ver la configuración geométrica de la red. Ellos mismos lo afirmaron, que para ciertas zonas del país aún no está, digamos que, optimizada la red. La cuestión es que pues ellos deberían mostrarnos un mapa actualizado de dónde pues está funcionando perfectamente. Ya esas pruebas ustedes la deberían hacer, pero aquí en Villavicencio digamos que para trabajos GIS, pero pues está muy demorada, 5 minutos para fijar, lo cual es mucho, ¿sí? Vamos a analizar por ejemplo esta de 46 centímetros, es el P13. Vamos a revisar el P13 a ver cómo está. Entonces por ejemplo el P13 tengo todo milimétrico, a 4, 4 y 5, ¿sí? Y tengo distancia BRS de 9 kilómetros, PDOP 1.11 y tengo que los tomé a las 10:40 de la noche. Entonces aquí voy a poner 10:40 pm. Entonces miren que aquí este error fue a las 7:50 de la noche, ¿sí? A las 3:50 de la mañana. Sí, miren que aún no puedo sacar una conclusión, pero pues aquí podríamos decir que aquí estaba pues súper bien, porque ya la ionosfera, digamos que a partir de las 10 ya empieza a crecer el error ionosférico, ¿sí? Pero analicemos otro más, uno último más en cuanto a Z. No sé si en posición veo errores grandes, por ejemplo este que tiene 12, vamos a analizar este en posición. Ese fue el P22. Entonces el P22 miremos qué condiciones de horas tenía. El P22 todo milimétrico, 1.1 y 1.4. Distancia, PDOP excelente, fijo, y se tomó a la 1:04 de la mañana. Entonces miren que no tiene nada que ver con la hora. Listo, ya sin más preámbulo, pues les voy a analizar por ejemplo uno que da poquito error. Analicemos uno que dé poquitico. Por ejemplo este. Entonces el P14, miremos el P14, aquí está. Tengo que fue tomado a las 10:50 pm de la noche. Recordemos que cada punto yo reiniciaba el equipo, lo apagaba, lo prendía para que él fijara desde cero. Así es como se deben tomar los datos. Se apaga el equipo y vuelve y se prende. Cada dato es una apagada de equipo y se prende. Mire que si se dan cuenta, entre este y este, mire todo el error que hay. Y mire que este me fue bien, ¿sí? Entonces, conclusión, para usted obtener una buena confiabilidad usando esta red, debe apagar y prender el equipo como mínimo unas 5 veces, ¿sí? Porque mire que entre las 10:40 y las 10:50 pues hay unas diferencias pues grandes, vea, 461.30, 460.85. Entonces, para que usted no le crea los fijos de 1 centímetro, no es que, oígase bien, no es que el algoritmo esté dando fijos falsos, oiga, ojo con eso, no, aquí lo que está regular es la geometría del IGAD, ¿sí? Que es una geometría con distancias muy largas. Miremos el Google Earth, vuelvo y les muestro el polígono, miren ese polígono con esas distancias digamos tan largas. Entonces, conclusión, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ellos mismos lo afirman que está en proceso de evaluación, pero aquí en Villavo no está funcionando bien todavía. Las soluciones fijas tardan hasta 5 minutos de flotante a fijo, ¿sí? Y por ejemplo, pues vamos a revisar el HTML, por ejemplo, aquí lo tomé a las 10:40, luego a las 10:50, por ejemplo a las 11:02, vea, aquí reinicié el equipo, ¿sí? el P15 a las 11:02, por ejemplo, ¿sí? Aquí a las 11:02 pm. Yo esperaba intervalos, ¿sí? Entonces aquí miren que ya hay unas diferencias corticas, ¿sí? Hay horas en las que se comporta mejor, hay horas en las que no se comporta mejor. Digamos que eso no depende tanto de la geometría satelital, sino depende de la distancia, de la geometría propia de la red. Entonces, ¿de qué depende la precisión BRS? Vamos a anotarlo aquí. 1. Geometría de la red BRS.
es decir, las distancias. 2 del equipo que usted use como rover. En este caso yo usé un equipo triple frecuencia, 965 canales, por lo tanto yo sé que los errores no están por el rover, ¿sí? Y 3, pues de la hora del día, ¿sí? Entonces no hay una hora del día en la que sea mejor, la verdad tocaría que analizáramos estos datos pues más a detalle, revisarlos, mirar, por ejemplo, estos primeros datos del P4 al P12 están bajitos, ¿sí? Miremos a ver qué horas tenían esos datos del P4 al P12, P4 al P12. Entonces mire que fueron tomados miramos, a las 8, de 8 pm a 10 pm, pero es que nadie trabaja esas horas, ¿sí? Entonces de 8 a 10 pm. Entonces aquí digamos que le fue bien en teoría, de 8 a 10 pm. Vamos a ponerle las horas a esto, el P17 y el P21. El P17 para que ustedes miren y analicen, a las 11:15 pm. El P21 a las 12:54, es decir, a la 1 am. ¿Sí? A este le fue, digamos que le fue bien. Y a este también. Bueno, entonces a estos datos que no les fue tan bien en la altura elipsoidal del P34 al P36, miremos de qué horas a qué horas. El P34, aquí está, al P36. Entonces miremos que son datos desde las 12:30 hasta las 12:41. 12:30 a 12:41 pm. Pero por ejemplo, si yo analizo estos otros datos, el P24, por ejemplo, miremos a qué hora se tomó, a la 1:35 am. Todo esto fue en la mañana, vean. Mire que se comporta muy bien a la 1 de la mañana, ¿sí? Pero pues nadie va a trabajar a esa hora. Realmente miremos por ejemplo las horas de la mañana, cómo le fue, que es donde todo el mundo trabaja. A mediodía sí le fue que muy mal, casi no tenía soluciones fijas, ¿sí? Pero por ejemplo revisemos las horas de la mañana, qué puntos son. Entonces este es 10 pm, 11 pm, 11 pm, 12:54 am, 1 am, 1:35, y aquí yo lo probé a las 11 am, es decir, el P27, vamos a ponerlos de la mañana en otro color. Mire, obtuve buenas precisiones, 11:50 am. Luego el P28, P29, el P29 es a las 12. Bueno, aquí obtuve buenas precisiones. Miremos, por ejemplo, este es el P33, San José del Guaviare, ese no sirve. Este sería el P34. Mire que ya después de la 1 de la tarde, ya pues empezó a empeorar la Z, ¿sí? Entonces, conclusión, siempre hay que tratar de trabajar cuando la ionosfera no esté tan activa, ¿sí? Por ejemplo, aquí mire que de 8 a 10 le fue bien, de 9 a 10 le fue bien, de 10 a 10 le fue bien, de 11 a 10 pm bien, aquí de 12 le fue bien, ¿sí? Pero estos datos que están altos, si los revisamos aquí, mire que ahí no estaba activa la ionosfera, ¿sí? Y pues arrojó un dato pues falso. Entonces realmente lo que debemos hacer para garantizar una precisión absoluta confiable es tomar el dato 3 veces, ¿sí? Aquí por ejemplo otro variable que afecta es la hora del día, ¿sí? 4, tomar solo un dato, o sea hay que tomar mínimo para saber la repetibilidad de la información, repetibilidad, apagando y encendiendo el equipo 3 veces, apagar y encender el equipo 3 veces, mínimo, ¿sí? Pero eso sería poco práctico.
¿sí? Entonces realmente pues aún está pues en proceso de mejora, sin embargo pues no se desmerita el esfuerzo que han hecho. Realmente en otras zonas del país puede que funcione mejor. Después les iré subiendo videos de cómo se comportan otros países, así en otros, perdón, en otros sectores del país. Listo. Y aquí, pues aquí están mis observables, obviamente mis rines. Aquí demuestro que todo pues se hace muy claro, ¿sí? Y miremos, yo les quería mostrar un videito de cómo se accede pues a la red. Aquí estoy creando, mire por ejemplo, sbc.igat.gov.co. Esa es la dirección IP, se registran y pues yo me probé varios puntos, ahí está. Entonces, mire por ejemplo, aquí si utilizan el puerto 2102, pues es para conectarse a bases simples. Sinceramente no recomiendo conectarse a bases simples, es mejor utilizar el puerto de montaje 2101 y utilizar RTCM lista de fuente NER 3, RTCM3 NER, ¿sí? Esta es la configuración recomendada. Aquí obviamente mi usuario es Insulin 4D, mi contraseña, y pues ustedes la pueden solicitar en la plataforma de ellos. Aquí le voy a aplicar, aquí están mis puntos. El punto del centro es el punto exacto, miren toda la dispersión de datos. Yo lo que hacía era tomar muchos datos, revisar el diagrama, los satélites, ¿sí? Que por ejemplo en unos lados era flotante, ¿sí? Obviamente este receptor es triple frecuencia, ¿sí? Aquí están los puertos de montaje para la 2101, son diferentes a la de la 2102. Mire que casi todo el tiempo se mantenía flotante, era muy difícil arrancar, conseguir un fijo, ¿sí? Entonces aquí está, vea, por ejemplo, yo hacía pruebas con otras bases simples, ¿sí? Fue una prueba muy completica, pero la conclusión es que en Villavicencio esta red aún le falta mucho por mejorar. ¿Listo? Ese es el módulo que yo utilicé, es un módulo excelente, lo pueden comprar con confianza. Hemos investigado muchas cosas con respecto a este módulo. Muchas gracias por ver el video.